Cristina Benavides Morales, directora de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. ¿Cómo están? Buenas tardes, señores asambleístas. ¿Me confirman que me están escuchando? Prosiga, por favor, escuchamos correctamente. Gracias. Nuevamente extenderles un saludo. Entiendo que el debate de este nuevo proyecto de ley de información, de opinión, de comunicación, evidentemente nos congrega a varios actores, entre otros la academia y de manera particular a las escuelas de comunicación social del país. En virtud de ello, quisiera hacer algunas observaciones. Primero, apreciaciones generales que tenemos en relación al derecho a la comunicación. Nosotros también trabajamos conjuntamente con algunas organizaciones de la sociedad civil para discutir precisamente este tema del derecho a la comunicación y cómo ese derecho es parte fundante del respeto de los derechos humanos que tenemos en la sociedad. A partir de ello quisiera permitirme algunas reflexiones. Ustedes saben, el debate sobre la comunicación es un debate amplio que lleva más de siglo y medio, en donde las diferentes teorías de la comunicación han debatido diferentes momentos. Quizás en esos momentos hemos visto claramente diferenciados, ¿ya? Cómo la comunicación en un primer momento ya era una libertad de opinión. Podríamos decir que existe comunicación desde hace 25 siglos ya pensada, ya reflexionada. Y en este primer momento del ágora y el foro, estoy pensando en esa sociedad ateniense, había ya la idea de que se necesitaba una libertad de opinión. Más adelante, con la llegada de la imprenta, con la invención de la imprenta y por lo tanto con la inauguración de los medios masivos, se empezó ya a pensar la libertad de expresión, también como concepto, y ya en el siglo XIX, este desarrollo de la prensa nos va a permitir el pensar esa libertad. En el siglo XX, a partir de un poco de toda esta experiencia que se va recogiendo de este pensar la comunicación, se llega finalmente a plantearse la necesidad del derecho humano a comunicarse. Y a partir de la década del 80 ya se abre un debate internacional que se inaugura con la presentación del informe McBride, Un solo mundo, voces múltiples, en donde se plantea la necesidad de encontrar dentro del ejercicio de la comunicación, del manejo de la comunicación e información en el mundo, y en donde se evidencian formas de inequidad y desequilibrio en el aprovechamiento de la comunicación y los sistemas de información entre los estados. Por lo tanto, se plantea la necesidad de plantearse el derecho a la comunicación como el eje articulador tanto de la libertad de opinión, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, y que se puede concretar, digamos así, en un único derecho que sería el derecho a la comunicación. Estoy hablando, bueno, de un debate larguísimo que ahora no corresponde. Sin embargo, me parecía importante hacer una precisión sobre el debate alrededor de la comunicación. Cuando nosotros observamos el informe que se nos presentó del proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación, pues pensamos que todo eso evidentemente resume en una ley de comunicación, e incluso observamos que dentro del artículo número 4, cuando habla de las definiciones, y en el punto número 3 de ese artículo, define el derecho a la comunicación y que comprende las libertades de opinión, de prensa, de expresión y de derecho a la información. Es decir, todo lo que lleva el nombre de este proyecto de ley, que es evidentemente un proyecto nuevo. Nosotros presentamos un articulado en donde planteamos más bien reformas a la LOG, ¿ah? Y en este proyecto, en este nuevo proyecto de ley, evidenciamos que puede existir un sesgo, evidentemente, hacia los medios de comunicación y más particularmente hacia el periodismo. ¿Ya? Nosotros pensamos que esa deontología de la comunicación debería más bien cercarse alrededor del tema de la comunicación, porque va a incluir a los medios de comunicación, pero también a otros actores. En función de ello, hicimos una revisión de algunos de los apartados y de esta primera reflexión que les he planteado sobre ese derecho humano a comunicarse, que comprende todas las demás libertades de la palabra, pero que añade a las personas y a las sociedades de las naciones de su efectivo ejercicio de participación, acceso, gestión de medios y circulación dialógica de sentidos. ¿Qué significa esto? Significa que el verdadero ejercicio de la comunicación es un ejercicio de democratización.
señoras y señores asambleístas, están ustedes debatiendo, van a votar seguramente. Nosotros quisiéramos desde la universidad, desde nuestra práctica en la formación permanente, en la formación de profesionales de la comunicación, es pensar un escenario, un campo amplio en donde encontremos la necesidad de entender una circulación dialógica, ¿ya?, como parte del centro de la sociedad, sobre todo con lo que ocurre en la actualidad y los cambios vertiginosos de las TICs, que evidentemente en la comunicación son parte de ese proceso y que han transformado nuestras vidas, ¿ya? Están ustedes ante la posibilidad de pensar un proyecto de comunicación, no para que entre en vigencia ahora únicamente, sino un proyecto de comunicación, de ley de comunicación, que está pensado de aquí a 10 años, donde seguramente la sociedad de la información, que es la sociedad del conocimiento, y las nuevas tecnologías de la comunicación van a variar profundamente nuestras vidas. Nuestra condición humana está variando con el ejercicio de la comunicación. Por eso las mallas de las carreras de comunicación social en 10 años, que es lo que nos permite la ley, en 10 años prácticamente quedan obsoletas, porque la comunicación tiene un cambio vertiginoso que nosotros tenemos que más o menos ir a la par de eso en la formación de nuestros profesionales. En 10 años avanzamos a graduar a 5 promociones de estudiantes, ¿ya? En las cuales, digamos, mientras ya no empiece el nuevo proceso de malla, en las cuales ya hay otras condiciones para la formación de nuestros estudiantes. Así que yo llamo la atención a que parte de este debate de la ley de comunicación tome en cuenta estos principios deontológicos, por supuesto que están planteados aquí, pero también que discutamos ese derecho a democratizar la comunicación en el escenario actual. En función de ello, hemos observado, y en el campo que nos corresponde, hemos observado que en el artículo 29, que corresponde al tema de la profesionalización, que es algo que definitivamente nos preocupa como academia, debe incluirse o por lo menos debería dejarse claro que en este articulado no puede todavía respetarse el tema de los derechos laborales, eso le quedará seguramente para el reglamento. Sin embargo, que esté claro que las tablas salariales se van a fijar de acuerdo un poco a las tablas que el Estado apruebe, ¿ya? Eso que esté especificado en el artículo 29 en el literal B. Así también en relación a los medios comunitarios y a los medios públicos, que es un poco nuestro campo de interés. En el artículo 30 se habla sobre el financiamiento de los medios públicos. ¿Ya? Aquí no queda claro, lo digo por favor, artículo 30 no queda claro de dónde, si el Estado asignará recursos para esos medios públicos. ¿Ya? Está planteada la venta de la publicidad, los provenientes de la comercialización de sus productos comunicacionales y fondos provenientes de donaciones, patrocinios y cooperación nacional e internacional. Se habla de que los medios públicos de comunicación se financiarán sin perjuicio de la publicidad estatal que pueda pautarse en dichos medios. Prácticamente el Estado dice, hay medios públicos, pero no se está planteando que la financiación de esos medios públicos tiene que partir por parte del Estado. También llamó la atención a que dentro del campo de los medios públicos eso se sostenga. ¿Por qué son importantes los medios públicos? Este también es un debate que se genera a partir de la década de los 80 y se genera pues en los países del primer mundo. Los debates más avanzados alrededor de eso son precisamente en Estados Unidos, donde tienes monopolios de la comunicación grandes que están relacionados además con otros oligopolios de sistemas financieros. Y en los Estados Unidos aparece el debate sobre la necesidad de los medios públicos, sobre el tema de la liberalización de la información y la necesidad de que los medios públicos no sean los medios oficialistas del gobierno de turno, sino sean los medios que difundan la información que a la ciudadanía nos interesa conocer. Son medios, son espacios en donde aquellos que no tenemos posibilidad de encontrar una voz, un canal específico para difundir nuestras inquietudes, nuestros intereses, nuestras demandas, son los medios públicos los destinados para ello. Y sobre todo, porque son los que pueden cumplir de manera más eficiente con una de las tareas centrales de la comunicación, que es precisamente la de educar. Es decir, la educomunicación en el campo privado es casi nula, por no decirlo escasa, nula, y en el campo de los medios comunitarios hay todavía muy poco desarrollo, aunque hay espacio ahí, no hay un desarrollo del tema de la educomunicación. Estos canales públicos que existen en varios países de Latinoamérica y que hay enormes experiencias, sobre todo en Argentina, en donde los medios públicos realmente pueden educar a la sociedad porque tienen espacio, el Estado los financia
Y entonces hay la posibilidad de que a través de este canal, que son canales masivos además, podamos acceder a cierto nivel de formación y que la sociedad pueda verse comprometida con ese proceso, no en una sola vía, no en lo que dicen los medios, sino que exista una retroalimentación permanente. Llamo la atención para que miremos precisamente el tema del artículo 30 que habla sobre el financiamiento. Así también en el artículo 33, donde se señala los incentivos para los medios de comunicación comunitarios, nosotros como Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central hemos iniciado varios procesos de vinculación con la sociedad, proyectos en donde se formaron varios comunicadores comunitarios, apoyamos permanentemente ese proceso de formación, de capacitación permanente a esos medios comunitarios y estamos muy contentos de haber contribuido con esa formación. Pensamos que los incentivos que están en el artículo 33 prácticamente le deslindan de cualquier responsabilidad al Estado. Yo creo que Jorge fue claro al hablarles de todos esos medios comunitarios que existen en el país y que evidentemente son la ventana para que podamos conocerlos, para que podamos conocer su cultura, para que podamos conocer su territorialidad. Y entonces estos medios comunitarios ya a ratos tienen muchísimos problemas. Gracias, ya termino. Entonces, un poco llamo la atención a que en el artículo 33, aparte de las líneas de financiamiento preferenciales que ofrece el gobierno, ¿ya? Además también se pueda claramente exponer que pueden recibir el 25% del impuesto a la renta, de acuerdo a lo que ya existe en el momento. Entonces, podría ponerse expreso en el artículo 33 esto. Estos son algunos de los articulados, ya por un tema de tiempo no puedo seguir exponiendo el resto, donde hemos hecho algunas observaciones en torno al proyecto. Sin embargo, quiero llamar la atención, señores y señoras asambleístas, para que puedan debatir la necesidad de este derecho humano a comunicarnos y sobre todo donde permitan a través de esta ley la democratización del acceso a la comunicación, que es mucho más un campo mucho más grande que solo el ejercicio del periodismo. Buenas tardes. Agradecemos a la señora exponente por sus aportes.